Bienvenidos a una nueva inmersión de El Hampa Bruta. En este capítulo analizaremos la guerra de pandillas que sucedió en Ecuador en 2023. Imagina despertar en un país donde las calles se han convertido en campos de batalla, donde las cárceles no son lugares de castigo, sino fortalezas de guerra, donde el crimen organizado no solo desafía al gobierno, sino que lo supera en fuerza y estrategia. Esto no es una película ni una serie de ficción. Esto es Ecuador en 2023. Una nación que hasta hace unos años era vista como un oasis de relativa paz en América Latina, se convirtió de la noche a la mañana en un infierno. Sangre en las calles, cuerpos colgando de puentes, sicarios transmitiendo sus crímenes en vivo. La guerra entre pandillas como los choneros, los tiguerones, los lobos y los chon killers marcó un antes y un después en la historia del país. En este nuevo capítulo de El Hampa Bruta, vamos a sumergirnos en uno de los episodios más brutales de Ecuador, la guerra de pandillas que puso al país de rodillas. Vamos a entender cómo comenzó, qué la hizo estallar y por qué, hasta el día de hoy, sigue siendo una amenaza mortal. Desarrollando el origen y para poner en contexto de lo que sucedió. Para entender esta historia hay que remontarse a finales de los años 90. Los choneros nacieron en Manabí, Ecuador, como un grupo de delincuentes dedicados al robo y al sicariato. Pero con el tiempo, su influencia creció gracias a una sola cosa: el narcotráfico. Ecuador es un punto clave en la ruta de la droga, con la cocaína saliendo desde Colombia y Perú, y con puertos estratégicos en el Pacífico. El país se convirtió en un corredor ideal para mover la mercancía hacia Estados Unidos y Europa. Y los choneros supieron aprovechar esto a la perfección. A medida que el dinero comenzó a fluir, también lo hizo la ambición. Pronto surgieron otras bandas queriendo una parte del pastel. Los tiguerones, los lobos y los chon killers comenzaron a disputarse el territorio, y lo que al principio eran simples ajustes de cuentas, se convirtió en una guerra total. 2023 fue el año en el que Ecuador dejó de ser el mismo. La muerte de alias Fito, líder de los choneros, desató un caos absoluto. Con el liderazgo en disputa, las bandas se dividieron en facciones más pequeñas y violentas, cada una tratando de imponer su dominio. Y fue entonces cuando el país se convirtió en un campo de exterminio. En las calles de Guayaquil, Durán y Esmeraldas aparecían cuerpos desmembrados, decapitaciones al estilo cartel mexicano y asesinatos transmitidos en redes sociales como si fueran espectáculos. Los videos eran aterradores, sicarios torturando a sus víctimas, familias enteras ejecutadas y cuerpos colgados de puentes como advertencia. Pero no solo las calles estaban ardiendo. Las cárceles, que en teoría debían ser centros de control, se convirtieron en cuarteles de guerra. Los enfrentamientos dentro de las prisiones eran brutales. En una sola jornada, más de 100 reclusos murieron en enfrentamientos. Las imágenes de cuerpos apilados y quemados dieron la vuelta al mundo. Ante esta ola de violencia, el gobierno ecuatoriano intentó responder con un estado de excepción y la movilización de militares, pero ya era demasiado tarde. Las bandas ya habían tomado el control de muchas regiones y su influencia se había infiltrado en la política, la policía e incluso el ejército. Sin un enemigo claro y con células operando en distintos puntos del país, la violencia se convirtió en un ciclo interminable. Cada vez que el gobierno intentaba tomar control, las bandas respondían con ataques aún más brutales. Coches bomba, atentados a fiscales y policías ejecutados en sus propias casas. Y lo más aterrador, en lugar de debilitarse, los choneros y sus rivales encontraron nuevos aliados. El cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación comenzaron a usar Ecuador como base de operaciones, dotando a las pandillas de más armas, más dinero y más poder. Como reflexión final, la guerra de pandillas en Ecuador no es solo una historia de sangre y muerte.
Es un reflejo de lo que ocurre cuando el crimen organizado se infiltra en todas las estructuras del Estado y cuando la corrupción deja a una nación indefensa ante la violencia. Es fácil ver esto como un problema ajeno, pero la verdad es que el narcotráfico y las pandillas son una amenaza global. Lo que ocurre en Ecuador hoy podría ocurrir en cualquier otro país mañana. Y la gran pregunta es, ¿hay salida? Algunos creen que solo con medidas extremas, como las aplicadas en El Salvador con Bukele, se puede recuperar el control. Otros piensan que el problema es tan profundo que la única solución real es prevenir desde la raíz, invertir en educación, en oportunidades y en acabar con la corrupción antes de que sea demasiado tarde. Lo único claro es que si no se hace algo, Ecuador seguirá sumergido en esta guerra sin fin. Y lo peor es que las víctimas siempre serán las mismas, la gente inocente que solo quiere vivir en paz. Si te impactó esta historia, suscríbete a El Hampa Bruta. Aquí seguimos destapando las verdades más oscuras del crimen organizado. Hasta la próxima. Y haciendo referencia a la famosa cita atribuida a Mark Twain, recuerda, la historia no se repite, pero rima.